Ok, llegamos a la parachá número 18, Mishpatim. Y Mishpatim, que significa reglamentos, ordenanza o estatutos, se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot 21:1 hasta el 24, versículo 18. La Haftará sería el profeta Jeremías 34:8 al 22 y el capítulo 33, versículos 25 al 26. Los escritos apostólicos serían Lucas 12:1 hasta 14:3. Muy bien. El tema que trata mucho esta paracha sería justicia y bondad. ¿Ok? Vamos a hacer la oración por la bendita Torah primeramente, así que usted si puede ponerse de pie lo hace. Baruch Adonai Mevorá, Baruch Adonai Mevorá Leolam Bae, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Baha Banu Mikol Ami, Benatá Anu Etorato, Baruch Atah Adonai Noten Atorah. En español dice así: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito a Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Amén y amén. La lectura, voy por aquí un momentito. La lectura, vamos a leer una parte de la porción de esta semana. ¿Okay? Vamos a leer en el versículo 1, dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo no le da mujer y ella le da a luz hijo o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le orará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos si ella no agrada a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño, y si la destina para su hijo, tratará conforme a la costumbre de las hijas. Que el Eterno me ponga esa gracia para seguir enseñando esta palabra. Esta porción es bien interesante porque hay una conexión con la paracha anterior, que es la paracha Yitro. Para que usted entienda esta porción, usted tiene que entender que lo que se va a hablar aquí en esta porción es acerca de los 10 mandamientos. Recuerden que en la paracha Yitro se establece una corte de juicio, una corte como el Sanedrín, más o menos por ahí empezó todo eso. Es una corte de justicia que es la que es la encargada de qué, de establecer justicia, impartir justicia al pueblo. Entonces por eso es que el Eterno nos muestra a través de sus porciones un orden tan maravilloso que nosotros tenemos que estar concentrados en lo que el Eterno nos está diciendo. Tú no puedes formar algo si primero, no puedes construir algo si primero no estableces las bases para lo que vas a construir. En este caso, el Eterno está construyendo una nación, y para que esa nación tenga fundamento, empieza primeramente con tener los jueces, el liderazgo, el que va en este caso hay que considerar que el Eterno les va a dar los mandamientos, pero ¿quiénes son los encargados de impartir la justicia en base a esos 10 mandamientos? Precisamente, entonces ahí es donde uno regresa a la paracha de Yitro y ve que el Eterno usa Yitro para enseñarle a Moshe que es necesario tener liderazgo, que es necesario tener personas que puedan juzgar
impartir la justicia a la luz de la Torah. Amén. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos, el que tiene allá, que puede verlo en plataforma, puede darse cuenta en el hebreo, la concordancia hebreo-español, que la porción empieza con la letra I, ¿ok? Es la 9005. Ok, entonces, ¿qué es la 9005? ¿Qué nos está tratando de decir? Si venimos hablando de que se estableció el convenio, que son los mandamientos, primero se estableció los jueces, ahora se dan los mandamientos y esos jueces ahora se le está diciendo cómo van a juzgar. ¿Ok? Por eso hay una conexión, se usa la palabra y, o sea que eso lo que nos está diciendo es que hay una continuación de algo. ¿Me explico? ¿Ok? Está continuando con lo que se venía dando. Primero se establecen los jueces. Ahora a los jueces se les dice, estas son las leyes. Ahora en esta porción se le va a decir, mira, en base a los 10 mandamientos, aquí vamos a enseñarte que hay diversos casos. En el caso de robo, hay diferentes cosas. En el caso de asesinato, hay diferentes tipos de asesinatos. Eso lo vamos a ver luego. Pero entonces, quiero que note que la porción te dice, perdón, la porción conecta con esa letra y hace una unión para que nosotros los lectores, los que estudiamos, podamos entender que es la continuación de la porción anterior. Es cómo lo vas a aplicar ahora. ¿Me explico? Es cómo vas a exponer ahora los 10 mandamientos. Muy bien, seguimos. El Strong hebreo 4941, entonces, que dice ahí, que también aparece al inicio, y estos son los mandamientos, es el Strong 4941 y es la palabra mishpat, ¿ok? Mishpat. ¿Y de qué nos habla eso? De veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, específicamente sentencia, decreto o forma, decreto formal, perdón. Tiene que ver con, amados hermanos, con la pena. ¿Cuál es la pena por quebrantar el convenio del matrimonio? Por decir un ejemplo. Entonces, Mishpatim es una ayuda para esos jueces para que ellos puedan medir a la luz de esta enseñanza cómo deben juzgar al pueblo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es el veredicto. Cuando vamos a la historia de Yeshua y la mujer que le trajeron, que fue sorprendida por, supuestamente, bueno, sí fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y le dicen a Yeshua, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Entonces, ¿qué hace Yeshua? El que esté libre de pecado de ustedes sea el primero en lanzar la piedra. ¿Por qué lo hace? Porque es que a él no le compete juzgar porque hay un Sanedrín. Están las personas encargadas de ejercer ese juicio. Yeshua no es parte del Sanedrín. ¿Ok? Y además, a esa mujer tenía que venir acompañada con el hombre y solo trajeron a la mujer. Entonces ya ahí hay faltantes a la hora de emitir el juicio, y Yeshua dice, el que esté libre pues de pecado, que sea el primero a lanzar la piedra. O sea, porque la Torah dice que el que tiene que ser los testigos, y los testigos son los que tenían que iniciar apedreando a la mujer, pero también tiene que estar ahí el hombre. O sea, ambos tenían que estar allí. No sé, no está el hombre y ya están quebrantando entonces lo que se debía hacer, y no es Yeshua ni el pueblo el que puede ejercer ese juicio, sino los jueces. Lo mismo que pasa hoy. Aunque nosotros sorprendamos a alguien en un delito, nosotros no somos los jueces. Podemos establecer una demanda, pero los jueces son los que son encargados de emitir ¿qué? Los mishpat, ¿ok? Los veredictos. Favorable o desfavorable, pero ellos son los que se encargan de la área jurídica, ¿ok?
Muy bien. Seguimos. Dicho esto, en el versículo 1 dice, y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanza es mishpatim, ¿ok? Entonces, en la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Esto es interesante porque antes uno escuchaba, Dios nos pide que andemos en sus mandamientos, en sus ordenanzas, sus estatutos, en sus preceptos. Y nosotros decíamos, pero ¿de qué nos están hablando? Para nosotros era un mismo combo, pero hoy en día el Eterno en su infinita misericordia nos está enseñando a ir desglosando cada vez más y entendiendo un poquito cada vez más. No quiero decir que ya lo entendemos todo. Básicamente todos estamos aprendiendo y todos nos estamos esforzando a entender lo que el Eterno nos está enseñando a través de un lenguaje bíblico que se esconde en las escrituras. ¿Ok? Entonces, las 5 palabras más comunes son la Torah, que es instrucción. Por favor, apunte. Lo mishpat o la mishpat, que en plural es mitzvot, que sería entonces ¿qué? Mandamientos. Mishpat, que sería mishpat, de ahí el plural mishpatim, que tiene que ver con las ordenanzas, lo que acabamos de hablar ahorita, los estatutos y esas cosas. Los hok, que sería en plural hukim, y edad, en plural, perdón, edot. ¿Estamos? Seguimos. Considere esas 5 palabras allí, por favor, para que puedan entender un poco más a la hora de la lectura bíblica. Esperen que en el estudiar las escrituras es donde nosotros vamos a ir creciendo y siendo edificados cada vez más. Muy bien. Mis amados, vamos a definir entonces Torah. Torah en plural es Torot. ¿Qué significa instrucción? Norma, ley, y viene de la raíz yará. O sea, que significa señalar. Y hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. Una instrucción cualquiera es Torah, porque recuerden que la palabra Torah significa instrucción. ¿Ok? Por ejemplo, Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Eso es Torah, instrucción. Seguimos. Una instrucción específica también puede ser en cuanto a un asunto específico, por ejemplo, instrucción de cada sacrificio. Cuando recuerden que en el templo había sacrificio, entonces hay Torah para el sacrificio. Levítico 6:9. Estas son las instrucciones del holocausto, o sea que el Eterno provee Torah para cada cosa, instrucciones para cada cosa. Entonces es interesante que usted entienda que hay instrucciones para, por decir un ejemplo, para el matrimonio, hay instrucciones para un hijo, hay instrucciones para un padre, hay instrucción para el sacerdote, hay instrucciones para el pueblo en general, y así sucesivamente. Espero que me vaya entendiendo. Voy bastante rapidito por el asunto del que se pueda descargar a la computadora o algo, no sé. Quiero no correrme la suerte de eso, ¿no? Levítico 7:11 dice, esta es la instrucción, la Torá del sacrificio de la ofrenda de paz. O sea que cada cosa tiene una instrucción. ¿Ok? Me gusta que el hermano Johnny Caballero dice, yo tengo Torá en mis amistades. O sea, él tiene instrucciones para que alguien sea su amigo. Creo que uno debe tener Torah en todas las cosas, establecer qué cosas son permitidas en tu casa. Eso sería la Torah de mi casa. En mi casa se hace así, 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 y no se permite X, X o Y cosa. ¿Okay? Romanos 7:2 dice la ley en cuanto al marido. Eso es, o sea, la instrucción es en cuanto al marido. Ok. La instrucción general entregada al pueblo de Israel, eso es Torah también. Entonces la Torah de Moshe, los 5 libros de Moshe, que le llaman Humash, el Pentateuco, la ley, por ejemplo, Deuteronomio 32:26 dice, este libro de la ley, o sea, este libro de las instrucciones. Josué 1:7-8 dice,
la ley, la Torá que Moshe te mandó. Antes escuchábamos el texto de Josué 1:9 que muchos les gusta, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero ahí se quedaba todo por ahí nada más, ¿no? Pero dice es para que pongas, para que cumplas y pongas por práctica todos estos mandamientos que yo te inscribo hoy. ¿Ok? Intimo hoy. Seguimos. Este libro de la ley, Torá, también lo encontramos en Mateo 5:17. Apunte los textos, usted lo corrobora, tiene el Shabbat para seguir estudiando. Amén. Lucas 24:44 dice la ley de Moshe, también menciona la Torá de Moshe, las instrucciones de Moshe. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, yo puedo entender ahora, cuando yo veo el libro de Deuteronomio de Barim, encontramos que es la instrucción de Moshe al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Eso es Torá, instrucciones, pero dentro de esas instrucciones abarcan muchas cosas. Cuando vamos a la palabra mitzvah, mishpat, en plural mishbot, es mandamientos, ¿ok? En términos general, para todo tipo de mandamientos. Viene de raíz sakba, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar. Seguimos. Mishpat, de donde surge la parashá de esta semana, dice que es el plural mishpatim, significa sentencia, norma o decreto, costumbre, el proceso judicial. Aquí los que son abogados pueden entender más esta porción. Yo creo que los que son abogados en esta porción se gozan todavía más que nosotros porque pueden entender el lenguaje. ¿Ok? El derecho, la jurisdicción, el modelo, viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, que tiene que ver con jueces, un juez. Bien. De estas palabras ahora encontramos hok. ¿Qué es hok? ¿Qué son los hukim? Cuando uno dice, bueno, es que la Torá contiene hukim. ¿Qué significa entonces límites, tarea, porción y obligación? Seguimos. También significa mandato. Viene de raíz hakak, que significa grabar, determinar y mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juká, en plural jukot. Vamos ahora a edad o edot en plural. ¿Y qué significa eso? Prueba o testimonio. Vamos a hacer una pausa para que tomen aire un poquito. Mis amados, cuando vemos el asunto de la Torá de Moisés o la Torá de Yahweh, como uno dice, uno tiene que sentarse a ver primero de qué nos están hablando, ¿no? Vamos a ver de qué parte de los mandamientos, si es un mandamiento, si es un edot, si es un hukim, o si es un mishpat o un mishpat. Todo eso uno tiene que entenderlo para que pueda ubicarse de qué tema se está hablando. Y hoy se está hablando de mishpat, que es estatutos, es el área judicial, es la manera de aplicar los mandamientos. La sentencia, gracias mi hermano, la sentencia es el punto de partida, porque dice, ahorita lo voy a explicar más adelante, pero está el punto de que no matarás, pero hay muchas formas de crímenes, entonces, o de homicidios, entonces hay culposo y todas esas cosas. Vamos ahorita a tratarlo más adelante, pero entonces la porción de hoy nos provee un punto de partida para que los jueces puedan ver a la luz de eso cómo puedan ejercer el juicio. Muy bien. O sea, analicemos este texto conforme a lo que hemos dicho hasta aquí. Espero que me hayan podido escuchar bien.
Yo estoy preocupado por el sonido porque aquí la brisa, quizás ustedes no lo escuchen, pero aquí es como que... No sé si ustedes escuchan eso, me gustaría saber. No, la escuchamos bien, pastor. Gracias al micrófono que tenemos acá, que no lo escuchan, pero eso aquí es como que estamos en medio de una tormenta y aquí en medio de la tormenta le estoy predicando. Seguimos. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré, ¿qué cosa? Tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Yo no sé cuánto, antes cuando se oía de mandamientos, usted metía todo en un solo saco. Mandamientos, ya, punto. Y quizá usted era como yo, que leía esto y decía, la tabla de ley y los mandamientos y todo, eso es lo mismo. Pero ahora el Eterno te está diciendo, te voy a quitar la venda y vamos a estudiar ahora, vamos a desglosar esto. Vamos a desarmar esto y vamos a armarlo cada pieza en su contexto. Entonces vamos al hebreo. Porque el hebreo es maravilloso, porque el hebreo contiene riquezas. Las perlas están escondidas en el hebreo. Miren, cuando vamos a la palabra, la concordancia hebreo-español, encontramos, dice, y dijo Yahweh a Moisés, sube a mí a la montaña y está allí y daré a ti. ¿Qué te voy a dar a ti? Daré a ti, ¿qué? Dice, está las tablas de la piedra. Necesito ver si se movió algo aquí ahorita. Un momentito. Deme un segundito nada más. Ok. Ok. Seguimos. Ok, ahí en el texto, yo le tengo un recuadro que dice, te daré, al están las tablas, las piedras, de piedras. Ok. Escuche esto. Aleph Tab, que tipifica Yeshua, que es tipo de Yeshua, las tablas de piedra. Dice, wow, las tablas de piedra Yeshua. Sí. ¿Y de qué nos habla esto? Vamos acá. Un momentito por aquí. Se movió. Vuelvo aquí. Okay. A ver. Muy bien. Decía que Aleph está las tablas de la piedra y cuando vamos a la palabra, porque es la palabra número 68, creo que usted lo vea, piedra, nos dice que es de la raíz 1129, ¿ok? Pero la definición es piedra, cantería, pedregoso, pedrería, peña, peso, piedra, plomada, roca. Ok, usted dice, ok, se está hablando de una piedra. Bien, pero tiene una derivación de la palabra 1129 que tiene que ver con albañil. Ok, entonces albañil, cantero, el cimiento, el edificador, edificar, edificio, ok, levantar, el maestro, la obra, poner, sucesivamente. Ahora, usted tiene que tener esas dos palabras apuntadas ahí, la 68 que es cantería y la 1129 que es albañil, ok. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Salmo 118, versículo 29, encontramos que se refiere a la piedra que desecharon los edificadores, y se usan estas mismas palabras en este Salmo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Interesante, porque va a encontrar, dice la piedra, y es la misma palabra, la número 68. Y cuando vamos a los edificadores, es la misma palabra en el Salmo 118, 22, y dice que es edificadores. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores,
Pero nosotros leímos que esa piedra es Aleph Taf. ¿Dónde están acá? ¿Ven? La piedra que edificaron los edificadores. ¿Qué piedra? Que tiene que preguntarse. ¿Y de qué piedras están hablando entonces allí? Está hablando de Aleph Taf, la piedra, pero esas tablas de la ley, lo que nos está diciendo la porción es que la tabla de la ley, Aleph Taf, son las tablas de la ley. Es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Ok? Los albañiles. Pero esa piedra es un fundamento. Y aquí voy a pedirle al Eterno que me ayude a transmitir esto para los que están aquí y para los que escuchan posteriormente por diferido, porque ustedes tienen que entender que la piedra que desecharon los edificadores es Yeshua HaMashiach. Uno decimos, no es porque la ley fue abolida, pero es que la ley es Yeshua. Yeshua es la piedra del fundamento. Vaya a Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor. Y aquí pongo el por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Vaya Marcos 12:10. ¿Qué dice? Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, esa en piedra angular se ha convertido. En Brihadacha. Vamos a seguir. En el libro de Hechos 4:11-12 dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros. Está clarito. Porque decimos, pero ¿quién es esa piedra? Porque viene de la Tanakh. Viene del Antiguo Testamento por allá hablando de esa piedra. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, ¿qué dicen los apóstoles con respecto a esto? Dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, el reclamo es que dentro del pueblo del Eterno siempre se ha rechazado la ley. La Torá, se ha desobedecido las instrucciones del Eterno y por lo tanto, por eso está escrito que esa piedra que los hombres rechazaron es la piedra que rechazaron los edificadores, pero esa es la piedra angular. O sea que estás rechazando lo primordial, lo más excelente, lo que menos debería rechazar. Y es el mismo problema hasta el día de hoy, donde la mayor parte de las personas siguen rechazando las instrucciones del Eterno. Siguen diciendo, eso no tiene ya un fundamento, pero es que esa es la piedra que sostiene todo. Para que usted, que salió de la esclavitud, aprenda que es ser libre, tiene que tener una instrucción. Pues la ley, lo que usted le llama la ley, son las instrucciones para aquel que ha sido libertado de la esclavitud. ¿Ven? Mi hermano Abraham levantó la mano. Rapidito, mi hermano. Shalom, shalom. Pastor, un comentario rapidito con respecto. Una piedra angular no descansa en una esquina. La piedra angular descansa en todas las cargas. Y la figura más cercana a una piedra angular es una pirámide. Entonces, la pirámide en el centro arriba descansan todas las cargas. Sin esa piedra se viene todo abajo. Entonces, quiere decir que la Torá... Gracias, mi hermano. Ahorita lo voy a enseñar también por ahí. Sí. Shalom. Tengo una imagen por ahí de mi hermano Abraham ahorita que la voy a utilizar para demostrar lo que me estás aportando ahí. Gracias. Romanos 9:33 dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. Está hablando del mismo tema. Y el que lo está escribiendo aquí es Pablo. Pablo está hablando de la roca principal, la que leímos hace un rato allá. Las tablas de la ley, las tablas de piedra. Y Pablo está diciendo
He aquí pongo en Sión, recordando estas palabras que venimos diciendo, una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:7. Este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. O sea, para usted que ya cree, esa piedra, o sea, las instrucciones, el convenio, es la piedra preciosa porque refiere a Yeshua. ¿Ok? Pero para los que no pueden hacer la conexión con el convenio, que piensan que es una relación romántica con Dios, muy como fantasiosa con el Eterno, y no aterrizan en lo que se plasmó desde el principio, no pueden entender el lenguaje, porque el lenguaje aquí está diciendo la piedra que están desechando es la principal, es lo que une todo, como dijo mi hermano Abraham ahorita. Si quitas esa piedra, todo se derrumba. Aquí está la imagen. ¿Ok? Usted lo ve en rojo, a su mano izquierda. Debe ser su mano izquierda, creo, sí. Esa es la piedra angular. ¿Qué sostiene la piedra angular? Une dos puntos y le da firmeza a esos puntos. ¿Ok? Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Mashiach mismo la piedra angular. Eso quiere decir que cambiaron los discípulos de Yeshua, los apóstoles, los profetas cambiaron y dejaron de cumplir los mandamientos. Pues no. Lo que nos está diciendo es que el fundamento de los apóstoles y los profetas siempre fue la Torá. Un verdadero profeta llamaba al pueblo a que se volviera a la Torá, a las instrucciones del Eterno, al convenio con el Eterno. En primera de Pedro 2:4-8 dice, y viniendo a él como a una, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. O sea, en esta imagen usted va a entender un poquito más lo que es una piedra angular. ¿Ok? Mire su monitor. Ven que aquí puede ver que está la piedra angular puesta. Aquí no está puesta. Entonces necesita que algo la sostenga. O sea, ese algo, esa cruz está vacía, pero cuando ponen la piedra angular, entonces vemos cómo es el acabado, cómo termina todo entonces. ¿De qué nos está hablando la piedra? No he avanzado de ese punto, solo estoy en la piedra. Miren todo lo que hemos sacado de allí. Esas piedras que son las tablas de la ley, nos refiere que esas tablas son Yeshua HaMashiach. Es el fundamento para el pueblo que salió de la esclavitud para ser libre. Aprender a ser libre. Y dijo Yahweh a Moisés, ya vamos a pasar al otro punto. Ya vimos la tabla de piedra. Ahora, seguido dice la tabla de la piedra y la ley. ¿Qué palabra es? Es la palabra 8451. ¿Y qué se refiere aquí? Torá. ¿Ok? Torá. ¿Y qué es Torá? Derecho, la dirección, enseñanza, la legalidad o la ley. Preceptos, estatutos, específicamente el decálogo, el Pentateuco, o sea, todo el combo ahí, por decirlo así, toda la instrucción. Seguimos. Después de la ley dice, y el mandamiento, y ahí es la palabra 4687, mandamientos. ¿Qué tipo de mandamiento? Dice es mitzvah. ¿Y qué es mitzvah? Estatuto, ley. Dice la definición, estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, el mensaje, orden, palabra o el precepto. Ok. La relación está entre estas 5 palabras que estamos viendo, amados hermanos, puede ser ilustrada de la siguiente manera. La Torá es la instrucción general.
que fue dada desde el cielo por medio de Moshe. Los mitzvot son los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moshe. Entonces, hay 3 diferentes tipos de mitzvot. Dentro de estos son estos 613, que son entonces los mishpatim, los hukim y los edot. ¿Ok? Más fácil entenderlo así, ¿verdad? Dentro de los mitzvot, hay 3 clases distintas: mishpatim, los hukim y los edot. Los mishpatim, ¿de qué nos habla los mishpatim? Son los mandamientos de carácter social. Tiene que ver con la sociedad. O sea, lo que regula todo tipo de relación social dentro de Israel. Cómo tú regulas que las cosas caminen dentro del pueblo. Esa es la función de los mishpatim. Si alguien robó, ¿cómo robó? ¿Qué se robó? ¿A quién le robó? Todo eso para entonces emitir un juicio. Entonces, los hukim son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Eso es un hukim. Mata una vaca roja afuera del campamento, toma la ceniza, y cuando alguien esté impuro por haber tocado un cadáver, sea rociado con las aguas donde fueron puestas esas cenizas. Eso no tiene explicación. ¿Okay? Los edot, entonces, son los mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá es un mandamiento, los sisiyot es un mandamiento, y los tefilín también. ¿Ok? Esos son los edot. Seguimos. Ahora, ya usted escuchó eso. Y ahora vamos a ver, o vamos a leer Deuteronomio 4, 44 al 45. Dígame amén si hasta aquí usted va entendiendo lo que voy explicando allá en la plataforma. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Bien. Amén, amén. Vamos, seguimos entonces. ¿Ven que es distinto? Es distinto cuando uno estudia, cuando uno busca, muchas cosas van aclarándose. Los mandamientos siempre decimos, alguien me puede preguntar, pero es que solamente yo siempre oí que eran 10 mandamientos. Sí, son 10 mandamientos. Y todo lo demás se desglosa de los 10 mandamientos. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos, pero vamos a leer Deuteronomio 4, 44 al 45. Dice: esta es pues la ley, la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Ahí dice la ley, o sea, Torá. Estos son los testimonios. ¿Qué es testimonio, amados hermanos? Edot. Los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Hukim. Apunte. Y las ordenanzas, que son entonces mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Yo no sé si usted da gracias al Eterno, pero yo le he dado muchas gracias al Eterno porque ir entendiendo todas estas cosas. Porque Él me va enseñando cosas que antes no las entendía. Solo me quedaba en la pregunta, Señor, pero es que aquí dice ordenanza, aquí dice estatuto, y no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo necesito que el Eterno me siga enseñando. Y el Eterno ha ido enseñándome, y ahora voy entendiendo un poquito más. Cada año, una lilla más. Amén. Amén. Entonces dígale al Señor allá, gracias Padre, porque este año vamos subiendo una lilla más. Amén. Vamos entendiendo un poquito más. Muy bien. Amén, amén. En la porción que estamos estudiando, amén, mi hermana, encontramos la palabra mishpatim, que son ¿qué? Las leyes sociales. ¿Ok? Los mishpatim, ¿qué son? Leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se había entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Interesante que los 10 mandamientos fueron dados de manera audible para que todo en el monte escucharan los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo se aplica todo eso? Para eso se establece una corte
judicial, por decirlo así, que aplique ahora los mandamientos. ¿Ok? Pero los 10 mandamientos son el resumen de los 603 mandamientos que fueron entregados al pueblo de Israel. Ahora, por favor, medite. Por favor, escuche. Todo lo que usted ve en la escritura fue dado a un pueblo llamado Israel. Si usted no quiere ser parte de ese pueblo llamado Israel, ¿por qué puerta quieres entrar? Porque la puerta aquí es Yeshua, que es la Torá viviente. ¿Ok? Medita y reflexiona sobre esto. Porque si fue dado para el pueblo, para que se rigiera y fuera el pueblo especial del Eterno, no crea que el Eterno ha cambiado, porque el Eterno ha dado esas instrucciones y son eternas. Siguen siendo las mismas instrucciones para el pueblo. Que no se pueden aplicar, pastor, porque es que ya no hay templo. Estamos de acuerdo, no hay templo, por ende no se aplican ciertas cosas el día de hoy. Hay muchas cosas que no se pueden aplicar. Pero si se levanta el templo, entonces todo el mundo, el que es parte de Israel, tiene que sujetarse y guardar esos mandamientos. Imagínense que ahorita es solo una ilustración, que se construyera el templo en este año, por decir un ejemplo, y se establezca nuevamente el Sanedrín. ¿Cuál sería la función del Sanedrín? Llamar todo aquel que esté enseñando locura por ahí, decirle, fulano de tal allá en Panamá, tráiganmelo acá. Y la ley dice que hay que ir allá a Jerusalén y sentarse a ser juzgado por el Sanedrín. Usted está enseñando esto y esto. No se trata de que quieras o no quieras, porque la Torá dice que tienes que ir allá. Porque para eso se establece eso, porque esa es la función del Sanedrín o de la corte judicial de Israel, es que juzga a todo aquel que es parte de Israel. ¿Ok? Para que reflexionemos. Sería tan bueno en parte porque así todo el mundo estaría más cuidadoso de lo que va a decir. Esta porción es la continuación de la anterior, recuérdenlo, donde se conecta las 10 palabras con lo que continúa. Pregunto, ¿el pueblo de Israel era un pueblo libre o un pueblo esclavo? Javier. Esclavo. Esclavos. Y esclavo. ¿Ok? Eran esclavos. Entonces esto quiere decir que ellos en esa esclavitud tenían derecho o no tenían derechos. No tenían derecho. No tenían derechos. No tenía. Gracias, mi hermana. No tenían derechos. Entonces el Eterno los saca de la esclavitud, de ser un pueblo que no tiene ningún tipo de derecho de opinar ni de decidir, no tiene heredad, no hay ley que los ampare, no hay protección sobre ellos. Ahora Él los toma a ellos de la esclavitud para hacer de ellos una gran nación. Interesante. Podemos decir entonces que ellos entienden qué se siente ser un esclavo. ¿Quién puede decir qué se siente ser un hombre, un ebrio? El que se embriaga. Vivir en la calle, uno que ha salido de las calles. Entonces, cuando entendemos de esta manera, podemos ver entonces por qué el Eterno dice, y, ponga la palabra ahí, empezando el capítulo 21, dice, y estas son los estatutos que propondrás si compras siervo hebreo. ¿Ok? O sea, aquellos que fueron esclavos, ahora se le está diciendo, si tú tienes un esclavo, ahora no le vas a llamar esclavo, sino que va a ser un siervo tuyo. ¿Ok? 6 años servirá o te servirá, más el 7º año saldrá libre de balde. Que no tienen que pagar por ser libre. Se supone entonces que este pueblo debe entender el lenguaje que se está hablando aquí, porque ellos vienen de esa misma condición. Bien interesante, a mí me gusta cómo el Eterno lleva todo tan perfecto, que a los que fueron esclavos, lo primero que le dice, cuando ustedes tengan un esclavo, solo le va a servir 6 años a ustedes.
hablando de siervo hebreo, dice solamente 6 años y en el 7º lo vas a dejar libre. Que si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vamos a desglosar esto un poquito. Uno dice, esto suena como muy duro, como muy, no sé, como que eso no debería ser. Eso es lo que nosotros pensamos, es que el panameño piensa que Dios es panameño. El colombiano piensa que Dios debe pensar como el colombiano, el americano igual, que Dios piensa como ellos. Pues Dios no piensa como ninguno de nosotros. De hecho, cuando vamos a la escritura, el contexto donde se habló lo que hoy le hemos escrito no era nuestro contexto. No vivían las mismas cosas que nosotros vivimos. Los esclavos, existía la esclavitud y los esclavos, por decir un ejemplo, venía una guerra y conquistaban el territorio de ellos. Las mujeres eran llevadas como qué, como propiedad, como parte del botín. Esas mujeres la tomaban como un objeto y la vendían. Fulano se la vendía a fulano y todo el mundo violaba a esa mujer, niña, niño, lo que sea, y hasta los hombres. No tenían derecho de nada. No había una ley que los amparara de nada. ¿Ok? Pero mire ahora, si usted ve que estuviéramos en ese tiempo y vemos entonces que todas las naciones tratan mal a los esclavos, abusan de ellos, no tienen derecho a versus ahora una nación que fue esclava, que el Eterno las toma y le da instrucciones para que cuando tenga un siervo, para que cuando tenga un esclavo, lo trate con dignidad. Entonces, si usted entiende eso, su pensamiento y su cosmovisión con respecto a eso va a ser muy distinta. Va a decir, wow, es que todo el mundo maltrataba a los esclavos, pero el Eterno le dice aquí, tú no vas a maltratar a los esclavos. Tú tienes que proveerle protección, alimento, seguridad. Él te va a servir si es hebreo, al 7º año va a salir libre. Lo va a tratar con dignidad. A las mujeres, si ese hombre tenía mujer, pues también saldrá con su mujer. Es su mujer. ¿Me está siguiendo? Es la mujer del esclavo. No era así en las demás civilizaciones o los imperios o las demás naciones. La mujer del esclavo básicamente no era su mujer, era la mujer del, si el amo quería abusar de ella, oh, me quiero acostar con la esclava, se acostaba con la esclava. Y el marido ahí no podía decirle nada. Y el Eterno hace una diferencia entonces para con su pueblo, para que su pueblo mire y diga, wow, Dios nos está poniendo leyes que no son similares a las demás naciones. Y dice, esta palabra donde dice, si ella diere hijos o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, entonces, espérate. ¿Qué esclavo amaba a un amo con todos los tratos malucos que le hacía? Ninguno. ¿Ok? Pero aquí está diciendo, yo amo a mi señor. Entonces, ¿a qué nos está llevando a esto? Que era tan bueno, era tan, lo trataba con tanta dignidad que ese esclavo, ese siervo, perdón, llegó a ¿qué? A amar a su señor porque fue muy bueno con él. Hay una diferencia aquí, entonces dice, yo amo a mi señor, él me trata bien, yo tengo protección, aquí hay comida, aquí hay vestido, aquí me proveen de todo. Yo amo también a mis hijos, lo que tengo mis hijos. Entonces, ¿yo para qué voy a salir libre? Para ir a pasar hambre por allá. ¿Ok? Si mi amo es el que me sustenta a mí, el que me provee a mí, el que me protege a mí.
Entonces, cuando tú entiendes todo eso, vas a entender a nosotros, vas a entender el tema ahora, por qué el Eterno nos manda a nosotros o nos llama a nosotros siervos. Cuando nos dice nosotros somos siervos de Él, nosotros tenemos la decisión en nuestra boca. Tú puedes decidir decir, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero ser más siervo de Dios, y puedes irte. Y está bien, Dios te va a dejar libre. Pero si tú eres un siervo que ha entendido que tu amo te ama, que te provee, que te sustenta, que te viste, que te protege, ¿habrá alguien que quiera decir yo me voy a ir? Yo no quiero eso. O usted va a decir como yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, yo no saldré libre, yo estoy feliz con ser siervo del Eterno. No sé si habrá alguien acá en esta plataforma que sea feliz de ser siervo del Eterno. Aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, el Eterno, el texto no empieza a decir que ese esclavo era llevado a la puerta, porque la puerta era una entrada legal que tipificaba legalidad, y entonces por eso era llevado allí y precisamente ante los jueces. Por eso es que la paracha anterior no habló de los jueces. Es importante que el pueblo del Eterno tenga quien juzgue todas estas cosas, porque Dios es un Dios justo y legal. Díganme amén. Dios es un Dios justo y legal en todas las cosas. Dios no anda inventando algo por ahí. ¿Ok? Dios no usurpa nada. De hecho, nos compró a nosotros, siendo que fuimos su creación. Cuando el hombre le falta al Eterno, ahí entra el adversario y toma control de eso, pero el Eterno no sale por ahí, mira, diablo, hoy yo te voy a destruir porque yo quiero salvar a esta gente. No, Él hace todo legalmente. Y en eso está, comprarnos a nosotros. ¿Y cuál es el precio? Sangre. El precio con el cual nos compró fue su sangre. Ahora, siendo nosotros comprados por precio de sangre, somos siervos de Elohim. Amén. Somos sus siervos. Es que somos libres hacer lo que nos da la gana. Bueno, parte sí. Pero cuando tú entiendes que fuiste comprado por la sangre de Mashiach, tú entiendes que en verdad tu amo te ama. Y que nosotros no somos nada fuera de su territorio, de su esfera, que en este caso sería la esfera de la vida. Amén, amén. Es como cuando tú haces algo. Mi hermano ayer va a decir algo acá. Es, por ejemplo, como cuando tú haces algo con tus manos. Lo hiciste, pero te lo robaron. Tú no sabes dónde está. Entonces tú vas y lo compras. O sea, que nadie te ve, tú no puedes decir, no, es que eso yo lo hice. Y te lo voy a acusar. No, tú vas y tú sabes que es tuyo, está caído, tú dices, yo voy a pagarlo. Lo pagas, entonces lo tienes con doble porción, doblemente tuyo. Amén. Amén. Okay, gracias. Entonces, seguimos. Era importante medir cada caso, recuerde. Aquí creo que debe estar mi hermano Garibaldi por ahí, que él debe entender mucho esto. Cada caso hay que medirlo porque hay diferentes niveles, ¿no? Entonces era importante medir cada caso. El hecho hoy, de hecho hoy en día también lo es, porque no se podía quedar solo con el no matar, por decir un ejemplo, sino que se tenía que analizar cada caso. Caso 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, según fuera, porque hay diferentes niveles. Ahorita tengo por ahí más adelantito esto. Pero es importante entender eso. Adulterio. Y ahora vamos a ver entonces, quiero que esté en el capítulo 21, todo el mundo con el capítulo 21, y vamos desde el versículo 2 en adelante, y vamos a ver ahora los mandamientos aquí en estos textos, en estos versículos. ¿Ok? Recuerden que se le está enseñando a los jueces ahora cómo debe impartir justicia. Y aquí vamos a ver no robar, no matar y honrar a padre y a madre. ¿Ok? Usted lo puede subrayar en su Biblia. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Aquí hay que, ¿cuál es el mandamiento aquí que se está transgrediendo? No matar, ¿verdad? Mas el que no pretendía herirlo,
sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. No se me vaya. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Está haciendo qué? La diferencia. Hay dos, aquí podemos encontrar ¿qué? Dos niveles de no matar. Si esa es la manera correcta, pero las dos maneras de que ocurra un crimen. Uno que no fue intencional y uno que fue con alevosía o intencional, con malicia. Versículo 15, me va a decir cuál es el que aparece en el versículo 15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. ¿Y cuál es el mandamiento que corresponde a esto? Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí está diciendo, con respecto a ese mandamiento, el que hiera a padre o a madre, morirá. Pero hiera por alguna cosa que lo golpee, lo lastime, morirá. Versículo 16. Asimismo, el que roba a una persona y la vendiere, ¿cómo se llama esto? Secuestro. O si fuere hallada en su mano, ¿qué cosa? Morirá. Qué interesante que lo que nosotros conocemos como secuestro tiene pena de muerte. No sé si está mi hermano Diego para que nos pueda decir cuál es la pena por secuestro en esta nación de Panamá. No sé cuál sería la sentencia aquí. Si nos puedes colaborar por ahí, Diego Garibaldi. Si nos seguimos, entonces. Ok. Dice igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. De nuevo aparece entonces, ¿qué? El mandamiento de honrar padre y madre. Y dice, ¿cómo tú lo vas a honrar? No lo maldigas. ¿Ok? Pero si fue encontrado que fulano maldijo a su padre o a su madre, ¿qué le dice? Debe morir. Ese es como un punto de partida para lo que corresponde a este mandamiento. Muy bien. Me hago un stop en ese mandamiento de honrar padre y madre. ¿Creen ustedes, voy a hacer esta pregunta, que las leyes de hoy ayudan a los padres en estos puntos que venimos hablando? Que protejan a los padres de sus hijos cuando no lo están honrando. ¿Eso se estará aplicando hoy en día? Yo creo que la ley existe, pero no se habla ni siquiera de esas cosas. Y el fundamento de la sociedad, ¿cuál es el fundamento de la sociedad? La familia. Y ahí es donde deberíamos como trabajar más en eso, que los hijos honren a su padre y a su madre, que lo respeten. De hecho, más bien encontramos ahora que le están tratando de quitar los derechos a los padres sobre los hijos. ¿Ok? Alberto, ¿tiene algo que ver Mishpahá con Mishpatín? No sabes. No sé. Entonces vamos a ver acá tipo de homicidio que me pude buscar un poquito por allí. Homicidios. Hay un tipo de homicidio que se llama homicidio doloso. El autor del hecho tiene conocimiento y voluntad de matar. Ese es el doloso. El segundo es homicidio imprudente. El autor ejecuta una conducta que causa la muerte de una persona sin que existiera voluntad de hacerlo. ¿Ven? Entonces, cuando uno analiza las leyes que rigen nuestras naciones, podemos encontrar que todos ellos parten de la Torá. Su fundamento es lo mismo que la Torá impartió desde el principio. Vamos a ver el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Usted se va a ir al versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 20, en el capítulo 22. ¿Ok? Si alguno engañare a una doncella, Katia, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá que dotarla y tomarla por mujer. O sea, le va a dar una dote.
si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Y dice, de pronto te dice, pero ahí aparece ahora una cosa que dice, pero esto está medio raro. A la hechicera no dejarás que viva. Quiero abrir un compás aquí para que usted piense un poquito por qué mete hechiceros en medio de cuando se está hablando de matrimonios, de adulterios o relaciones íntimas. Uno dice, ok, entonces usted tiene que estudiar qué es hechicería. Cuando usted entienda que la hechicería es rebelión, ¿ok? ¿Rebelión contra quién? Rebelión contra el Eterno. Entonces, ¿por qué dice el Eterno? A la hechicera no dejarás que viva. Es porque la persona, entendiendo que existe solo un Elohim, se revela y la hechicería está acompañada de idolatría. Y eso es adulterio. ¿Eh? Entonces, eso es adulterio. Entonces dice, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Pero qué hechicera? Dentro del pueblo de Israel. Uno no puede salir por ahí en una cacería de brujas, Javier, a matar todos los brujos que tú encuentres. Porque la ley es aplicable solo en Israel. Para cuando esté todo el pueblo de Israel juntos, no puede haber hechiceros, hechiceras, porque eso es adulterio. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Yahweh, será muerto. ¿Esto qué es? También corresponde al adulterio, una rama de lo que es adulterio. Y Mishpatim está buscando ¿qué? Enseñarnos cómo se aplican todas estas leyes. Y muchos de esos mandamientos hoy están siendo aprobados en nuestro país. Okay, gracias, Javier. Con respecto al mandamiento de cohabitar con las bestias, ¿qué es lo que están haciendo las naciones? Por decir un ejemplo, Que te puedes casar con que él. ya te puedes casar con un animal. Hay ley. Y hay una ley que te ampara para eso. ¿Ok? Los medios de comunicaciones, que es lo que más promueven. La hechicería, estas cosas del ocultismo, y lo promueven en los canales más vistos. ¿Ok? El chamán, porque se ha borrado ese nombre, fulano de tal, y le leen la suerte, el horóscopo, y un montón de cosas que se promueve todo eso que va en contra de ¿qué? De el Eterno. Y uno dice, wow, esto es interesante, porque estamos viendo naciones que se están comportando como en los tiempos de que estamos hablando aquí bíblicamente, naciones que rodeaban a Israel, que tenían estas conductas y que el Eterno le dice, ustedes no harán así. Ustedes no se van a comportar como ellos. Por eso es la importancia de la Torá. Tú desechas la Torá, desechaste la piedra del fundamento, lo que nos da a nosotros sostenibilidad como pueblo. ¿Ok? No ofrezcas sacrificio a Dios excepto solamente a Yahweh, nuestro Elohim. Bueno, también las naciones, hoy en día seguimos viendo que se practican rituales todavía. Antes era de que los rituales satánicos, usted no se da cuenta, pero dentro de los artistas hacen los rituales delante de las multitudes y no se dan cuenta. Oye, el carnaval. ¿Okay? Los rituales de carnavales, que recuerden que en los templos de antes se hacían orgías, desenfreno. ¿Qué es los carnavales? Lo mismo. El contexto y el ambiente sigue siendo lo mismo. Hay un pueblo que está saliendo de la esclavitud, que se le está dando la Torá para que aprenda a vivir en libertad, no sujeto al pecado. Y hay naciones dentro de todo el mundo, hay personas que viven practicando las mismas cosas que desde el principio se hacían. Para que reflexionemos en esto, amados hermanos. Capítulo 21, versículo 10 dice, si otra mujer no disminuirá la primera su alimento ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas tres cosas son las que
son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Entonces, aquí podemos ver un tipo de divorcio. El divorcio era que el marido no le daba ¿qué? No le daba comida, no le daba vestido, no le proveía protección y le negaba los derechos conyugales. Entonces la mujer podía ¿qué? Irse libre. Seguimos. Vamos a ver ahora el mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Ok. Antes de continuar, mi hermano Simón tiene un aporte que sea rapidito, mi amado hermano. Hermano Simón. Shalom a todos. Shalom, mi hermano. A todos. Llego tarde porque estaba en Facebook y tuve que cambiarme para acá. Pero en cuanto a lo que estaba hablando de las prácticas que se está haciendo, nada más para mencionarlo, acá en Colón, el alcalde denominó a los carnavales de aquí el tour cristiano. No digo más. Santo de la gloria. El tour cristiano. Ya, no hay nada más que decir. Gracias, hermano. Excelente. Ahora, vamos a ver este mandamiento que se dice no codiciar. Por favor, concéntrese. No codiciar, ¿con qué cosa? Dicen, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, asno, nada que sea tu prójimo. Pero vaya al capítulo 22 y versículo 5 y dice: si alguno hiciere pastar en campo o en viña y metiere su bestia en campo de otro, puede decir que, wow, es que aquí yo tengo mi ganado y comiendo casi que polvo aquí. Mejor me lo voy a llevar allá en la montañita de mi hermana Katy, que ese cerro que tiene esa mujer allá está verde, está bonito. Eso es desear lo que tiene tu prójimo. ¿Y qué dice? De lo mejor de su viña pagará. No quiere que metió el ganado allá y no, va a pagar. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Por qué? Porque eso era lo de tu prójimo. Ese fue su trabajo, su esfuerzo. Y hay gente que por envidia a veces podía incurrir en ir a quemarle la cosecha. Entonces hay una ley en este caso para Israel, claro, para que Israel se rija. Mira, lo que tiene tu prójimo, tú lo tienes que cuidar. Porque si usted cree que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento nuevo, está equivocado. Porque la Torá te lo dice del principio, que los mandamientos del principio es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que tener los lentes correctos, porque el mensaje está allí. ¿Estamos acá? El mensaje está ahí. ¿Cómo tú puedes demostrarle amor a tu prójimo? O sea, en estas cosas que estamos mirando, precisamente nos están dando una ilustración con respecto a esto. Cuidar lo que tiene tu prójimo. Cuando alguno, mire, seguimos en el versículo 7, vea su Biblia. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Aquí hay un tipo de robo también. Si el ladrón no fue hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Por eso es que la porción anterior nos llevaba a ese punto. Para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, en las cosas de su prójimo. Interesante, ¿no? O sea, aquí estamos viendo el mandamiento que no robarás, pero también el no codiciarás lo de tu prójimo. Y lo está explicando para ayudar que los jueces puedan tener un punto de partida en el cual puedan juzgar. Vamos a ver ahora no mentir. Capítulo 23 dice:
no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. No pervertirás el derecho de tu mendigo, ¿ok? En su pleito. O sea, no hay que porque él es un pobre, él es un hombre de calle, no tiene derechos, tiene los mismos derechos. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo. No puedes matar a un inocente y al justo. Ahí es donde hay un cerco de protección para que se hagan las cosas correctamente. Amados hermanos, mentir causa daños que quizá usted no lo ve, pero la persona fue dañada en muchas áreas a causa de un bochinche, por decir un ejemplo. Eso es como que usted lo matara. Usted puede, perdón la palabra, desgraciarle la vida a una persona con un bochinche. Un rumor que es falso. ¿Ok? Pero usted no se llevó la tarea de investigar si eso era cierto o no y si convenía decirlo. Porque es que el problema de los seres humanos es que somos muy rápidos para hablar y repetir mentiras incluso. Si hoy el Eterno nos hace un llamado de atención, cuídate de no repetir mentiras, mejor asegúrate de lo que tú vayas a decir. Escucha, analiza y corrobora lo que lo que te están diciendo para ver si tiene sentido, si fue cierto o no fue cierto. ¿Ok? Porque muchos matrimonios son destruidos por causa de la sin hueso, que le llaman así a la lengua. ¿Ah? Okay. Encontramos entonces cómo hay tantas cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Hay un texto que lo voy a buscar, pero dice, un rollo de maldiciones a eso de la casa, del que miente y del que roba. O sea, un libro de todas las maldiciones. Ok. Entonces, sobre el que miente, ¿qué hay? Maldiciones. Apunte eso. Sobre el que miente hay maldiciones sobre esa persona. La Shon Hara. Se conoce como la Shon Hara. Y el 8 que está ahí mismo está muy bravo también. Lo que causa el soborno. Es mentira también. Léalo. No recibirá soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y pervierte las declaraciones de los justos. Okay. Wow. Habla del soborno también, en adelante, no lo tengo acá, pero en el versículo 8 en adelante habla del soborno y eso es mentira también. Ajá. Es un engaño, un tipo de mentira. Entonces, esta porción nos está enriqueciendo mucho para que veamos más el mandamiento de mentir, robar, adulterio, Shabbat, todo esto de una manera mucho más amplia. Seguimos. Vamos a ver el mandamiento del Shabbat, que también aparece en esta porción. ¿Ok? Siempre aparece Shabbat, ¿verdad? ¿Cuándo se han dado cuenta que siempre Shabbat está por allí? 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. Recuerden que es un pueblo que viene de esclavitud y dice, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, obviamente también la familia, pero aquí está ampliando un poquito más. O sea, darle descanso al empleado, los animales. Todo el mundo necesita descanso. La tierra necesita descanso. Con el descanso funcionamos. Somos funcionales cuando descansamos. Renovamos nuestra fuerza. Dice, y todo lo que os he dicho, guárdalo. O sea, obedécelo. Y nombres de otros dioses no mentaréis ni se oirá en vuestra boca. Amados, esta paracha es para uno meterse en aguas profundas, porque qué interesante, viene hablando de Shabbat y después te dice, no vas a mentar
o mencionar nombre de otros dioses en tu boca. No, pero es que mi Dios con otro nombre cambió el día de reposo, ya lo abolió. Mi Dios no ha cambiado. Nuestro Elohim sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Dios no cambia, y si Dios no cambia, tú tienes que saber que todo sigue vigente. Diga conmigo, todo sigue vigente. Todo sigue vigente. Gracias, mi hermana. Todo sigue vigente. Todo sigue vigente. Hashem, Dios no cambia, todo sigue vigente. seguimos esto. Todo sigue vigente. Seguimos. Ahora, un tema maravilloso. A mí en lo personal me gustaba mucho, pero no entendía nada. El tema de que el reino de Dios. Te traemos un mensaje del reino. Y uno iba a conferencias del reino. Hasta Costa Rica fui a escuchar una conferencia de reino. ¿Ok? Pero en ese reino te pluman todo tu dinero. ¿Ok? Porque te venden un mensaje que el reino de Dios es tener dinero. Pero el único que sale con dinero es el que predicó. Pero cuando vamos ahora a la Torá, el cimiento del reino de Dios es justicia. ¿Cómo se llama la parashá, Javier? Mishpatim. Mishpatim, justicia. ¿Ok? Piense ahora, el reino de Dios es justicia. O sea, juzgar las cosas rectamente conforme a la Torá. Dice, vamos a Romanos 6:18. Libertado del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervo de la justicia. Van a saber. Dice que fuimos libertados del pecado. Pablo hablando dice, pero veniste a ser siervo de ¿qué? De la justicia. De los mandamientos. Que tiene que ver con la parte de los mandamientos. No robar, no ejecutar, todo esto. Donde tú amas a Dios sobre todas las cosas y lo demuestras guardando sus instrucciones. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo y por eso no codicias nada que tienes. ¿Ok? Todo el mundo miente y uno puede decir, pero pastor, todo el mundo miente. El mundo miente, pero nosotros somos siervos de la justicia. Quiere decir esto que no podemos mentir. Entonces, tiene que repetir eso, no podemos mentir. Porque somos siervos de la justicia. La Torá, de hecho encontramos, los justos heredarán la tierra. Pero ¿quién es un justo? Uno que practica la justicia. Mishpatim nos habla a nosotros qué es la justicia. ¿Y cuál es la justicia? ¿Qué justicia hemos venido desglosando? Los 10 mandamientos. Amén. Venimos viendo los 10 mandamientos en la parte que se llama los mishpatim, los estatutos y las ordenanzas. ¿Ok? Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no guarda los mandamientos y que no ama a su hermano, que es también guardar los mandamientos, no es de Dios. Diga amén o ay, 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 pero diga algo. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Amén, amén. 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 Amén, amén. Es fácil, ¿verdad que sí? Cuando estudiamos las cosas en su contexto, nos va diciendo todo qué significa. ¿Ok? Vamos a ahora Hechos 10. Vamos a ver. No estoy seguro si es 34 o 34. Por favor. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas,
sino que en otras naciones se agrada de lo que temen y hacen justicia. Dios se agrada de lo que temen a Él y hacen justicia. Pero ¿cómo tú mides que estás caminando en justicia? Pregúnteme, ¿cómo usted mide que cómo estás guardando, sabes que estás haciendo justicia? Guardando los mandamientos. Es simple. ¿Otro? Sí, comienza el 34. Entonces. Es 34 35. Ajá. Aquí lo vamos a corregir aquí de una vez, un momentito. Entonces, Kefas se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yahweh no tiene favoritos, sino que él hace. Perdón, Que así no era. él y hace ser acá. Esto es aceptable a él, no importa que el pueblo pertenezca. Okay. Dejémoslo así, lo corrijo luego. Okay. Seguimos. Entonces, el fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, usted tiene que anotar esto porque aquí quiero que me pueda entender. ¿Alguien me dice el tiempo, por favor? Ok, vamos bien el tiempo. El fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia. Así mismo debe apuntarlo. El fundamento. El fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia. Apúntalo así porque luego lo va a entender bien. Y apunta al Salmo 97:2, donde dice, nubes y densas tinieblas le rodean. Hablando del Eterno, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Salmo 97:2. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Esto a mí me ha encantado muchísimo esto. La justicia del Eterno es la base para su gobierno, no su misericordia. O al menos no en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahorita. ¿Cuál es la base entonces? La justicia. Por eso todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está escrito en el Salmo 119:9, dice la parte B. Los juicios, que son los mishpatim de Yahweh, son verdaderos, todos ellos justos. En Deuteronomio 32:4 dice, está escrito, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él. Este es el mensaje del reino. Entonces un gobierno tiene que administrar justicia como está escrito en Primera de Reyes 19. ¿Cuál es lo que sostiene una sociedad? ¿Qué es? Que se imparta ¿qué? Justicia. Porque si el gobierno no imparte justicia, que empieza a hacer diferencia entre uno y otro, favorece a uno y otro desfavorece, el gobierno se va a derrumbar, el reino se va a derrumbar. Bendito sea Yahweh, tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que Yahweh ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Lo que el Eterno le habla al rey en este caso. Entonces la justicia es la base de un reino. Sin embargo, si usted apuntó que la justicia es la base del trono de Dios, la base de un reino, ahora le voy a explicar otra parte. Una justicia sin misericordia, entonces es desastrosa. ¿Ok? Pero el reino tiene que impartir justicia. ¿Ok? La justicia es la base de un reino. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. En este caso, si Elohim juzgara al mundo solamente con justicia,
estaríamos todos exterminados desde hace mucho tiempo. ¿Verdad que sí? No existiera nadie por aquí de los que estamos en esta plataforma. Es que no existiera nadie si Dios solo impartiera justicia. Él imparte justicia, pero también le precede la misericordia. Por tanto, encontramos en Salmo 89, 14, también la misericordia como ingrediente en el reinado del Eterno. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Pero dice, la misericordia y la verdad van delante de ti. ¡Qué maravilloso! O sea que Dios es veraz en cumplir su justicia, pero primero envía su misericordia y su verdad por delante. O sea que si el pecador se arrepiente, alcanza ¿qué? Misericordia. Aunque él traiga juicio sobre él, porque Dios es justo, te va a juzgar y te va a cobrar lo que has hecho. Mas, sin embargo, su misericordia te alcanza, te sostiene y te ayuda a seguir. En Proverbio 20, 28 dice, lealtad, verdad y verdad, guardan al rey. Escucha esto. Lealtad y verdad guardan al rey. Y por la misericordia sostiene su trono. Vamos acá. ¿Me está entendiendo? Voy a explicarlo. El rey tiene que ser leal. Tiene que ser veraz. Tiene que aplicar la justicia. Pero si ese rey extiende misericordia, va a sostener a su trono y el pueblo lo va a amar. Va a decir, wow, nuestro rey es verdaderamente un rey justo, pero lo amamos porque él tiene misericordia de nosotros a pesar de que nosotros le hemos fallado. Amén. Entonces esto nos enseña a amar a Dios, no ignorar su justicia, porque todo lo que uno siembra, uno cosecha, como dice la palabra. Pero nos sostiene la misericordia. Levante su mano y diga, me sostiene la misericordia de Dios. No podemos decir que es otra cosa, porque nosotros realmente todos les hemos faltado al Eterno. Pero su misericordia nos sostiene. Y por cuanto Él es misericordioso con nosotros, le amamos con todo nuestro corazón. Quiero escucharlo decir amén. Amén, amén. Amén, aleluya, aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén, amén. Muy bien. Ahora, si nuestro Dios es justo, vamos a leer. Dice, por tanto, acerquémonos confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo podemos acercarnos nosotras a un Dios que es justo? Entendiendo quién es Él, entendiendo lo que Él hoy nos está diciendo. Yo quiero tener misericordia de ustedes. Pero ¿qué está pidiendo? Acércate a Él a rendir cuentas. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo? Creo que es infiel, pero que fue muy astuto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando vemos las parábolas encontramos que dice, llegó el tiempo de rendir cuentas. Entonces, el mayordomo tiene que rendirle cuenta a su señor de qué ha hecho. Entonces, Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que acercarnos a Él a rendir cuentas qué hemos hecho, qué ganamos nosotros con ocultarle al Eterno lo que nosotros hemos hecho bien o hemos hecho mal. A la final, Dios conoce todo en nosotros, nuestro levantar y nuestro acostar están siempre delante de Él. Dios nos dice hoy, acércate al trono de la gracia porque has quebrantado los mandamientos, no estás practicando la justicia, no estás obrando conforme a mi mandamiento, acércate, vamos a arreglar esto.
porque quiero tener misericordia de ti. ¿Eso es la gracia? Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Todo el mundo dice que nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Estamos en la gracia quiere decir que estamos arreglando las cosas con el Eterno porque su misericordia va delante de Él. Su verdad va delante de Él. Él quiere perdonarnos y ha provisto los medios justos para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Y saben cuál es el medio justo para eso? La muerte de Yeshua HaMashiach en el madero, pagando la deuda. ¿Por qué la paga? Porque Él es justo. La paga del pecado es muerte. No sé, Él tuvo que pagar esa deuda para abrirnos la puerta a nosotros para que empecemos otra vez. Qué maravilloso, ¿no? En Proverbios 16:12 dice, está escrito, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afirma en justicia. Si el trono de un reino se afirma en justicia, se va a derrumbar. Vean los países estos que nosotros conocemos. Venezuela, por decir un ejemplo, donde el presidente que equivale al rey no es justo. Él tiene su grupo y el pueblo, ¿qué? ¿Cómo está? Pasando necesidades. Y ahí vemos entonces que viene hambre, viene destrucción sobre la nación. En Salmo 9:4 está escrito, te sientas en el trono juzgando con justicia. Ahora, si nosotros entendemos que Yeshua es el Mesías y viene un reino mesiánico, ¿cómo será eso entonces? El reino mesiánico será establecido sobre la justicia, como está escrito en Isaías 9:7, que tiene que tener ese texto. Isaías 9:7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo, sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre. Eso es lo que va a sostener el reino mesiánico. El derecho y la justicia. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Vaya a Isaías 16:5, dice, está escrito, se establecerá en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. La misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, como está escrito en Romanos 2:4. Mira, tiene que aplicarse la justicia, pero la misericordia es la parte que el Eterno te presenta primero para que tú tengas la oportunidad de arrepentirte. Amén. Si tú te arrepientes, alcanza la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Romanos 2:4. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento. No sé si me expliqué, pero quiero que entienda que Él es justo, pero está enviando su misericordia, su bondad primero. ¿Y qué dice Pablo? No ignores esta cosa, que la bondad de Elohim te guiará al arrepentimiento, te está guiando al arrepentimiento. La bondad y la misericordia se emplean en primer lugar sobre los que se arrepientan de sus pecados. ¿Dónde está eso? Romanos 11:22. Mira, o mirad pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Elohim, si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Ay, ¿verdad? Bien.
Teniendo en cuenta entonces estos dos atributos del Eterno, que son la justicia y la misericordia, podemos entender cómo se debe emplear la Torá en la sociedad. La justicia es la base, pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento, ¿okay?, o si cometió los actos malignos sin intención, tendrá que recibir ¿qué? Misericordia. ¿Estamos acá? ¿Javier? Recuerden que vimos, hay dos tipos de homicidios. El doloso y el otro que se me va la palabra, por ahí como sin intención. ¿Qué quiere decir? Que aquel que mató dice, yo no realmente no lo quiso hacer. Ahí está diciendo, tenga misericordia, yo realmente no lo quise matar. ¿Qué dice? Involuntario. ¿Perdón? La palabra es involuntario. Involuntario, gracias, hermano. Fue involuntario. ¿Qué está diciendo? No lo hice con intención, no lo hice con alevosía. Él alcanza ¿qué? Misericordia. Pero el que lo hizo con alevosía, con intención, que lo planificó, viene juicio. ¿Ok? Sobre esa persona. Entonces, si una sociedad no tiene justicia como base, se hundirá por la corrupción. Como está escrito en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. En Proverbios 16:12 dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afirma en la justicia. Alguien debe decirle eso a los presidentes, ¿verdad que sí? A los diputados, a los alcaldes, a los representantes, que para que la sociedad avance tiene que haber justicia. Pero nuestra sociedad está construida en pueblos, en reinos, donde lo que gobiernan a los países son las mismas gente siempre. Un imperio que se aprovecha de los demás. Si una sociedad no tiene justicia como base, se hundirá por su corrupción, amados hermanos. Recuerde eso. Todas las naciones deben practicar justicia para que sean estables. Proverbios 21:7 dice, está escrito, la violencia de los impíos lo arrastrará porque se niegan a obrar con justicia. Mateo 6:33, ya voy a terminar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Paréntesis, y ya una pregunta. Cuando se habla de la justicia, ¿de qué se está hablando? Quiero que me contesten allá en la plataforma. Torá. Torá. Mandamientos. O sea, Constitución. Preceptos. preceptos, estatutos, ordenanzas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, su Torá, sus mispatín, sus estatutos, su ordenanza. Y todo lo que tú necesitas vendrá como añadidura, porque Dios bendice al pueblo que es obediente a sus instrucciones. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que los sacrificios. ¿Qué quiere Dios? ¿Sacrificio? No, Dios quiere que practique la justicia y haga juicios correctos. Salmo 34:15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos. ¿Sobre quiénes? Sobre los justos. Y atento sus oídos al clamor de ellos. ¿Quién es un justo entonces? Uno que guarda las instrucciones del Eterno, la Torá del Eterno. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de esto que estamos hablando hoy, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. O sea, ¿qué lo está diciendo Pedro? Si tú padeces porque tú haces lo que la Torá te dice, eres bienaventurado.
no te dice que estás en maldición, como siempre nos decían. Te dice, tú eres una persona bienaventurada. Entonces no te amedrentes contra eso o contra nadie. ¿Ok? No tengas temor de nadie, simplemente ten temor de Dios en tu corazón y sigue guardando sus instrucciones. Yahweh, Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, bendito sea su nombre por siempre, no pasó por encima de la ley. Él cumplió la ley, lo cual equivale a morir en lugar de aquel que era culpable para que seamos, ¿qué? Justificados. A veces hablamos de la justificación a través de Yeshua y no entendemos qué es lo que eso nos está diciendo a nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, como que en él se pagara la deuda. Dios no esquivó el camino que era muerte al pecador. Simplemente saldó la deuda. Él tomó el lugar. ¿Me expliqué? Ok. Él cumplió la ley. Y la ley era la paga del pecado, la muerte. ¿Ok? El paga del pecado, la muerte. El pecador, usted y yo que somos pecadores, ¿qué merecía? ¿Cuál era la sentencia para nosotros? La muerte. Entonces, entendiendo qué es Mishpatim, que es los estatutos, los juicios que debemos practicar, analicemos el Salmo 1 ahora. Tómese el Salmo 1, por amor a Dios, tómeselo allá. Véalo usted con sus ojos, dígale, Señor, háblame en lo que estoy leyendo y escuchando al pastor ahí hablar, porque yo quiero entender ahora el Salmo de una manera distinta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no sobornó, que no mintió, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Quién es que es plantado como que será como un árbol plantado junto a corriente de agua? Aquel que ¿qué? Que no anda en el consejo de los malos, ni en los caminos de los pecadores, ni en sillas de escarnecedores, sino es que en la ley, en la Torá de Yahweh está su delicia. Da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y hace una diferencia aquí, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, hay un decreto aquí. No se levantarán los malos en el juicio. Hay un decreto, un mishpah. ¿Y cuál es el mishpah aquí? Que no se levantarán los malos en el juicio. ¿Y quiénes son los malos entonces? Porque todo el mundo ha hecho pecado, todo el mundo peca y todo eso. Por eso hablamos y anticipamos primeramente que el reino de Dios es justicia, pero la misericordia le precede, va delante de él. Aquel que se acercó a él para arreglar las cuentas y empezar por medio de Yeshua una vida renovada, renovar el convenio y empezar a obedecer nuevamente el convenio, será justificado. ¿Por qué? Porque practica la ley. ¿Quiénes son los que son juzgados? Los que no practican la ley. ¿Ok? ¿Quiénes son los que son condenados en un tribunal? Aquellos que quebrantaron la ley, no los que practicaron la ley. ¿Te dice eso algo a ti? Seguimos. Es juzgado bajo el artículo tal de la Constitución tal del numeral tal. Es juzgado bajo el artículo tal de la Constitución tal. De que el país ¿Okay? sea. Del país tal.
Por tanto, te declaramos que eres culpable y la sentencia es 3 años. 7 años de prisión. Por decir un ejemplo. Basado en que violó la Constitución. Ahora, eso es legal. Y entonces vamos a otro punto. Ya le doy la palabra al hermano Juan. Un momentito. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Y cuál es el texto que dice o define qué es pecado? ¿Alguien me podrá decir cuál es el texto que dice pecado es? Agresión a la... Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Pecado es la transgresión a la Torá o la ley. Entonces, quiere decir que los malos es un punto que no se levantarán en juicio, pero los pecadores son los que conociendo se rebelan y no hacen techubá. Eso tampoco dice se levantarán en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de quienes, de los justos, a la senda de los malos perecerá. Amén. Mi hermano Juan, una preguntita, rapidito, vamos a terminar. Sí, señor. Buenos días, pastor. Quería simplemente enfatizar algo que ustedes mencionaron. Usted dijo, el reino de Dios es justicia, pero la misericordia le precede. Amén. Y luego citaba la norma sobre la cual íbamos a ser juzgados. En materia jurídica, nosotros somos juzgados por la norma según la cual nacimos, es decir, por nuestro derecho de nacimiento o por el lugar donde vivimos, es decir, el ius solis, el lugar donde habitamos. Trayéndolo esto a raíces hebreas, nosotros o bien podemos... No sé si seré yo, pero se cortó Está en el mute. audio. O sea, ya. Se le mutió el micrófono. Silencio. Ok, mi hermano Juan, se te cortó la señal o no sé. Bueno, Me que gustaría que esté sin terminara audio. Está sin audio, mi hermano. Ok, continuamos entonces mientras mi hermano recupera ya la conexión. Muy bien. Seguimos. Estamos casi terminando. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34:19. Y las aflicciones que usted recibe o que yo recibimos son precisamente porque uno quiere hacer las cosas bien. Pero vivimos en una sociedad que prefiere llamarle a lo bueno, le prefiere llamar malo, y a lo malo le prefiere llamar bueno. Esa es la realidad de lo que vivimos y eso es en todos los países. Y el Eterno se anticipa a todas estas cosas diciendo, mira, para el justo, para el que guarda los mandamientos, va a tener muchas aflicciones. ¿Verdad que sí? Son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas la libra el Eterno. Isaías 1:17. Paz. Mi hermano Simón, creo. Adelante, le escuchamos. Confírmeme si me están escuchando. Sí, pastor. Amén, Sí, amén. señor. Okay, Claro, gracias. claro. Como veo que se me cortan la llamada con los que están hablando, de pronto ya pensé que se me ha ido el audio. Ok, decía que Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscate el juicio, restituite al agraviado y haced tu justicia al huérfano y amparate a la viuda. O sea, este texto es interesante porque nos dice que uno aprende a hacer el bien. O sea, no podemos aplicar el texto, el dicho popular donde dicen, no, es que el árbol torcido jamás se endereza. Pues nosotros aquí no somos ningún árbol, ¿no? Nosotros podemos aprender las cosas. Dice, busca el juicio,
restituye el agraviado, que es una parte que lo hemos tocado en otras ocasiones, que hace referencia a que si hay algo que tú le hiciste a una persona, tú tienes que restituirle el daño. Y es lo que esta porción precisamente hablaba, cuando se hacen algunas cosas, en este caso hay restitución. Y hay restituciones que son muy duras entonces, pero es lo que la Torá manda. Ese de ojo por ojo, diente por diente, precisamente restitución. Es eso, restituir al agraviado el daño que se le ha hecho. El que se golpea a una persona, que es lo que dice la ley, incluso creo que todavía es así, donde si se golpea a una persona, la persona tiene que compensar el daño que le ha hecho a la persona. Eso es restitución al agraviado. Dice, hacer justicia al huérfano. O sea, mira al huérfano con misericordia. No tiene su padre, no tiene protección. Protégelo tú que tienes protección. O ayudemos en lo que nosotros podamos en esta área y podamos hacer la diferencia. El Eterno escogió a gente oprimida. Aquí te estoy hablando a ti. Para todos. Dios escogió gente oprimida y esclava para enseñarle a ser libres y a tener empatía con los demás. Nos enseña a ser compasivo y misericordioso con las demás personas. Dios te escogió a ti, de donde sea que te haya sacado, te sacó de ahí porque Dios te va a llevar a gente que está en la misma condición donde tú estuviste para que tú lo ayudes, para que tú te pongas en su lugar y lo ayudes a salir de los lugares donde están esclavizados. 4 pasos para un convenio. La propuesta, que es lo que venimos viendo en estos días, un convenio de Israel con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Eterno? Le hizo una propuesta a Israel. El segundo paso es la persona acepta la propuesta. El tercer paso es las estipulaciones a los votos de ese convenio y la consumo del matrimonio con el acto sexual. Y ahí por lo menos en el acto sexual siempre, ¿qué es lo que hay? Una unión de 2 partes y hay sangre de por medio. ¿Ok? Eso ratifica el convenio. Muy bien. Dicho esto, vamos a Éxodo 24:1. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú, Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos, que es lo mismo que hizo Jacob cuando vio a su hermano Esaú, que se inclinaba de lejos y otra vez se inclinaba y otra vez se inclinaba, mostrándole respeto a su hermano. Acá le estaba diciendo que los ancianos de Israel se deben ir inclinando desde lejos hasta acercarse al Eterno, mostrando reverencia al Eterno. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh y ellos no se acerquen ni suban al pueblo, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Seguimos. Mandó a los jóvenes de los hijos de Israel, a terminar por aquí, que esto está dice, a punto de apagarse, y aquí se ratifica que el convenio, amados hermanos, con sangre, dice que Moisés toma sangre y la esparce sobre el pueblo, ¿ok? Entonces la sangre en las piedras es donde se realiza precisamente el convenio, donde se consuma el convenio, amados hermanos. Mis amados hermanos bellos, mi computador dice que no tenemos casi batería. Si se llega a apagar, no, ya no me vas a seguir. Así que voy a terminar con una oración aquí. Amados hermanos, oremos y le voy a pedir a Álvaro o al pastor que pueda terminar la plataforma, ya que acá no lo voy a poder hacer. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por darnos esta oportunidad de haber terminado la parashá y que tus hijos la hayan escuchado, Señor. Ha sido de bendición para nosotros. Te ruego que le puedas seguir edificando, amado Rey.
Gracias porque en tu misericordia, a pesar de todo lo que está pasando acá, Señor, tú nos has ayudado y oramos, Dios mío, que el mensaje pueda caer en buena tierra, ser de edificación para tus hijos en el nombre de nuestra don Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.